Esta es la quinta conferencia de la serie El tiempo del fin. El tiempo del fin. Todos ustedes que las 4 conferencias anteriores no han tenido oportunidad de escucharlas, las he compartido en diferentes lados, pero yo les recomiendo a los que les interese profundizar en la escatología o en las profecías, o para ubicarnos en qué tiempo nos encontramos, que puedas tú seguir esta serie de conferencias tituladas El tiempo del fin, y todo este ciclo de conferencias estará basado en el libro de Daniel, principalmente en el capítulo 12, donde les pido a todos que abran su Biblia. Ya saben ustedes que todos los que hayan traído Biblia se van a ir en el rapto. Siempre he dicho, el que no trae Biblia a la iglesia, pues ya es el colmo de los colmos. Daniel capítulo 12. El capítulo 12 de Daniel es un capítulo donde ya no nos deja duda alguna de que el libro de Daniel está relacionado con los últimos tiempos de Israel, que son diferentes a los últimos tiempos de la iglesia. ¿Sabían eso? La iglesia tiene un final, tiene que tener un final, e Israel tiene otro final, porque tanto Israel como la iglesia son 2 entidades completamente diferentes. La iglesia va a terminar con el arrebatamiento. Cuando millones de personas desaparezcan del mundo, en ese momento la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el momento de la conversión, por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, los que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. Y comenzó desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Antes de Pentecostés, por ejemplo, los 4 evangelios de Cristo no es el Nuevo Testamento. Como desgraciadamente tú abres una Biblia y en Mateo, la página anterior dice el Nuevo Testamento. Y supuestamente da a entender o aparenta entender que el Nuevo Testamento comienza con Mateo. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos bajo el antiguo pacto. Dice el libro de Hebreos que para que haya herencia tiene que morir la persona, el testador que dejó la herencia, ¿correcto? O sea, si tu abuelo está vivo y tiene una herencia, tú no tienes derecho a esta herencia hasta que él muera. Porque para que sea efectiva la herencia tiene que morir el testador. Entonces Cristo tenía que morir para que comenzara la herencia o el nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto comienza con la muerte de Cristo. El momento que Cristo muere e inicia el nuevo pacto. Ahora somos nosotros herederos del nuevo pacto que Cristo selló con su sangre preciosa. Muy bien. Entonces, en el arrebatamiento, la iglesia es sacada del mundo y Dios termina con la iglesia. La iglesia va a terminar en la apostasía, en la completa apostasía. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, no está hablando de los últimos tiempos de Israel. Pablo le está diciendo a Timoteo, en los últimos tiempos de la iglesia, vendrán espíritus engañadores, engañando a muchos que apostatarán de la fe. Segunda de Pedro capítulo 2, porque así como hubo falsos maestros y falsos apóstoles, habrá falsos pastores, falsos profetas que harán mercadería de ustedes, y por haber blasfemado el camino de la verdad, muchos huirán o se perderán del camino. Y en fin, todos los apóstoles profetizaron acerca del fin de la iglesia. Sin embargo, el fin de Israel terminará con la segunda venida de Jesucristo.
como lo vamos a comprobar en el capítulo 12, que culmina con este libro maravilloso. Ahora bien, para poder entender claramente que todas las profecías, síganme con mucho cuidado, a los que les gusta la escatología, todas las visiones y todas sin excepción del libro de Daniel son hacia el futuro. Y todas apuntan a los últimos tiempos. ¿De quién? De Israel. Porque todas estas profecías son de Israel. Pero vamos a corroborar esto porque es muy, muy importante para acomodar precepto sobre precepto, línea sobre línea, y los versículos podamos ubicarlos dentro de su contexto. Veamos en primer lugar, los que traen pluma o lápiz, apunten dos términos que en todo el libro de Daniel se encuentran, nada más dos términos. Uno se los digo en el hebreo y se los traduzco después. Es Ketzet, Q de queso, U, E de Enrique, T de tío, S de Samuel. Ketz. Y aparte, E de Enrique, T de tío, H. Ketz, etz. En el hebreo significa el tiempo del fin o los últimos tiempos. Y la otra frase o el otro término es Acharit Yom, como suena A, CH, A, R de Raúl y T de tío. Acharit y luego aparte Y o M de mamá. Yom, Acharit Yom. Y siempre se traduce los postreros días. Son los dos términos que en todo el libro de Daniel se enuncian, se escriben y todos se refieren a la última parte de cómo terminará Israel, que culmina diciéndonos el capítulo 12. Pero vamos a ver rápidamente estos términos. Daniel 2, versículo 28. Número 1, Daniel 2, 28. Aquí está Daniel interpretando el sueño a Nabucodonosor. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando Acharit Yom, que se tradujo en los postreros tiempos. La visión del capítulo 2 de la estatua de Nabucodonosor, la cabeza de oro Babilonia, el pecho y el brazo de plata Medio Persia, el vientre de bronce Grecia, las piernas de la estatua de hierro, el cuarto imperio romano, y los dedos de la estatua, la última confederación que descenderá del antiguo imperio romano, o 10 naciones que descenderán del oriente y del occidente y que formarán el último imperio romano, le dice el ángel a Gabriel. Esta visión de la estatua es para los últimos tiempos. En otras palabras, cuando Jesucristo regrese, las naciones que formarán parte del anticristo serán Babilonia, que era la cabeza de la estatua, que es Irak. Medo-Persia, que es Irán. Grecia, que representa el bronce, y el antiguo imperio romano, que representa las dos piernas, o territorios que pertenecieron al imperio romano y al imperio griego principalmente. De esas naciones se extraerá, provendrán las 10 naciones finales representadas por los dedos que formarán la última forma de gobierno mundial. Daniel, esta visión de la estatua, donde una piedra golpea los dedos de la estatua, así termina la visión, y se desmenuzan todos estos imperios. Así dice Daniel, capítulo 2, versículo 44, Daniel 12, 2, 44, y en los días de estos reyes, ¿qué reyes? Los 10 dedos de la estatua representan 10 reyes. ¿Está claro hasta acá? Y en los días de estos reyes, el reino
un reino que no será jamás destruido, ni será dejado otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, la piedra significa la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer a Charit Yom en lo porvenir. Entonces ya nos ubicamos y comenzamos a entender la Biblia proféticamente. Desde hace 2600 años hasta la segunda venida de Cristo o hasta el siglo XXI, no se ha vuelto a formar una confederación, un G10. No se han formado 10 naciones, 5 al oriente y 5 al occidente, que se formen una confederación política y que de una de ellas, como dice Daniel 7, surja el cuerno pequeño que es el anticristo. Veamos ahora el capítulo 8, versículo 17 de Daniel, desde luego. Daniel 8, versículo 17 al 19. Aquí Daniel tiene un ángel y le comienza a describir de qué nación va a surgir el anticristo. Y le dice el capítulo 8, versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él, o sea el ángel, le dijo a Daniel, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ketz et. O sea, todo lo que dice el capítulo 8, Daniel, es para el tiempo del fin. Mientras yo hablaba, él hablaba conmigo, caí dormido. En tierra sobre mi rostro, él me tocó y me hizo estar en pie. Y le volvió a decir el ángel, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Acharit Saam, Z-A-A-M. Al fin de la ira. ¿De la ira de quién? Del pueblo judío. Todo está hablando, todo esto es el pueblo judío. Aquí la iglesia no tiene parte absolutamente en las profecías de Daniel. Todas son para el final del Estado de Israel, que comenzó a ser oprimido por Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y en los últimos 2 años en el exilio, en la diáspora. Regresan en el 48 los judíos ante la expectación del mundo y todos voltean. Dios no ha acabado con los judíos. Ahí están en su tierra. La resurrección nacional de los judíos después de casi 2000 años de ser enviados a todas las naciones, regresan con el mismo idioma, con la misma cultura, con las mismas tradiciones, con las mismas costumbres. En 2000 años el mundo no los pudo absorber. Este milagro de sobrevivencia de Israel desde tiempos inmemoriales es la evidencia más grande que Dios existe. Para eso Dios escogió a Israel como una señal de los tiempos que vivimos, que Israel es el termómetro de las profecías finales de la Biblia. Veamos ahora el versículo 19, Daniel 8, 17, el 19, te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, Acharit Saam, porque eso es otra vez para el tiempo del fin. ¿Se van dando cuenta? Veamos ahora el capítulo 10, que todas son para el tiempo de ¿cuándo? Del fin, los últimos tiempos, no de la iglesia, para el final de los tiempos de la nación de Israel. Hay 3 capítulos en Romanos, capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que nos enseñan que Dios no ha terminado con Israel, que el pacto abrámico es incondicional y que el pacto abrámico no lo ha acabado de cumplir Israel. Israel todavía no tiene la tierra, Israel ha regresado parcialmente en incredulidad, pero la promesa de Dios es que cuando regrese en la semana 70 de Daniel,
Daniel 9, 24 al 27, Israel se va a convertir e Israel entrará al milenio junto con la iglesia a participar del reino mesiánico prometido a Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Salomón, los profetas, Jesucristo y los apóstoles. Toda la Biblia se habla de un reino literal, visible, aquí en este mundo donde Cristo va a venir a reinar con nosotros. Y esto es muy importante para poder determinar en qué tiempo nos encontramos. Daniel 10, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, a tu pueblo, a tu pueblo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. No a la iglesia, al pueblo de Israel. Lo que hago venir a tu pueblo en los Acharit Yom, en los postreros días, porque la visión es para estos días. Toda la visión del capítulo 9 y 10 es también para el futuro. Capítulo 11, versículo 36, el rey hará su voluntad, está hablando del anticristo, se ensorbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿De qué ira habla Daniel? Desde Deuteronomio capítulo 4 versículo 10, Moisés dijo, cuando en Acharit Yom, cuando ustedes, Moisés le advirtió al pueblo de Israel, cuando ustedes enfrentan el tiempo de la angustia, ¿cuál es el día del Señor? El tiempo de la angustia, el día de la ira para Israel, los 21 juicios del libro del Apocalipsis. En Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19 la iglesia desaparece. Dios regresa a Israel una vez que la iglesia sea sacada del mundo. Y Moisés le dijo en Deuteronomio 4 al pueblo de Israel, cuando estén en la angustia, si se vuelven a mí, los voy a perdonar. ¿Cuál es el tiempo de la ira? Los últimos 7 años del final de la historia de Israel. Capítulo 12, versículo 9. Él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta ¿cuándo? El tiempo del fin. Et Ketz, hasta los tiempos finales. Esta serie se llama El tiempo del fin. Muy bien. Es importante que nosotros veamos ahora estos versículos con más detenimiento y vayamos a ver en Deuteronomio capítulo 4, versículo 30, lo que acabamos de mencionar. Deuteronomio 4, versículo 30. Esto es antes de que Israel poseyera la tierra de Canaán. Cuando estuvieres en angustia, le dice Moisés a Israel, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los Acharit Yom, la misma frase, la misma terminología de todo el libro de Daniel. Si en los últimos días le está hablando Moisés a la nación de Israel, si en los últimos días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeras su voz, porque Dios misericordioso Jehová tu Dios es, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará el pacto que le juró a tus padres. Ya Moisés está anticipando que vendría un tiempo de angustia. Un tiempo que Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 21, porque habrá tribulación como nunca jamás la había habido en toda la historia humana. Hitler fue un monstruo, persiguió y mató a 6 millones de judíos. Sin embargo, viene un tiempo peor que el de los nazis, que lo explica todo el capítulo 12 del Apocalipsis.
donde viene la persecución y la advertencia de Cristo en Mateo 24:15. Les dice Cristo en Mateo 24:15 a los judíos: cuando vean la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Lo dice el capítulo 13 de Apocalipsis. Es una imagen que el falso profeta va a poner dentro del templo judío. Esto jamás ha sucedido. El templo fue violado por los romanos en el año 70 después de Cristo, y desde el año 70 hasta el 48 los judíos todavía no tienen templo. Y si se menciona que va a haber un templo donde el anticristo va a entrar a colocar una imagen que va a blasfemar y a profanar la religión judía, pues tiene que haber una reconstrucción del tercer templo, como lo dice Apocalipsis 11 del 1 al 2. Como lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Entonces todo esto lo armamos y nos damos cuenta claramente de que está hablando de los tiempos del anticristo. Y cuando Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean que el anticristo entra al templo y coloca la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Capítulo 13 Apocalipsis. Es una imagen que el falso profeta, que no ha nacido, va a colocar en el templo, que tal vez sea algo de inteligencia artificial o un demonio que le dé vida a una estatua, y que en ese momento los judíos lo sepan como una señal: huyan a los montes, escápense, porque habrá tribulación como jamás la había habido en la historia. Y sabemos que este tiempo de tribulación y esta ira contra Israel todavía en la historia no ha llegado. Muy bien. Entonces vemos claramente ahora en Jeremías capítulo 30, Jeremías 30, versículo 7, todos estos términos que mencionan el tiempo final para la nación de Israel, no para la iglesia. La iglesia tiene un final, Israel tiene otro final, completamente diferente. Dice Jeremías 30, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro, no habrá nunca un día como este. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob representa que es el padre de las 12 tribus de Israel, a la nación de Israel. Pero de ella será librado. Vemos pues claramente de qué forma se menciona otra vez un tiempo de angustia para Jacob como jamás lo había habido. Y veamos ahora el capítulo 12 de Daniel, que es donde estamos centrando todo esto, para poder entender este tiempo final de angustia espantoso, terrible para la nación de Israel, que culminará con los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, donde finalmente Apocalipsis 19, bajaremos con Cristo después de las bodas del Cordero, dice Apocalipsis 19, en el cielo. Todavía no se ha celebrado esto. Muchos dicen que ya se acabó el Apocalipsis, que las profecías ya se han cumplido, que estamos viviendo en el milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, nunca jamás he entendido de dónde sacan tantas barbaridades. El capítulo 19 de Apocalipsis dice que las bodas del Cordero las celebramos en el cielo y que bajamos con Cristo en el capítulo 19, con Él a establecer su reino milenial, junto con los judíos que sobrevivan a la Tercera Guerra Mundial. El capítulo 11 de Daniel, que es la antesala del capítulo 12, para ubicarnos dentro de un contexto, versículo 40 al 45, Daniel 11, habla y menciona de las últimas guerras del anticristo, cosa que jamás ha sucedido, como lo vamos a ver. Daniel 11, 40 al 45.
Una vez que nos ubiquemos en la antesala del capítulo 12, vamos a entender el capítulo 12, versículo 1, poniendo precepto sobre precepto, línea sobre línea. Dice Daniel 11:40, pero al cabo del tiempo, el rey del sur, que es Egipto, ponle ahí Egipto, el rey del sur, contenderá con él, y el rey del norte, que es Siria. Todo el capítulo 11 habla de la guerra entre Siria y Egipto en el tiempo pasado. Y luego ya brinca en el versículo 35, donde el rey hará su voluntad, donde el Espíritu Santo nos muestra que viene una época donde este rey altivo es el anticristo, como lo vamos a ver. El rey del sur, Egipto, va a pelear contra el rey del norte, y el rey del norte, que es el anticristo, que es Siria, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará por las tierras, inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. ¿Quién? Está hablando el rey del norte, que es el anticristo, que va a entrar a Jerusalén, a Israel. Es la tierra gloriosa. Muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab, ponla ahí, que son Jordania. Edom y Moab son Jordania. ¿Ven por qué tienen que traer la Biblia? Y la mayoría de los hijos de Moab. Esto en la historia no ha sucedido. Ahorita el rey Hussein de Jordania vive. Jordania tiene un pacto de paz con Israel junto con Egipto desde el siglo pasado. En este siglo XXI se unió Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes para este pacto de paz, y ya hay 5 naciones árabes aproximadamente que tienen paz con Israel. Nada de esto ha sucedido todavía, como lo vamos a ver. Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras de Egipto y no escapará el país de Egipto, que es el país que está en paz ahorita con Israel. Desde los 50 fue el primer país, cuando estaba el presidente Sadat de Egipto. Por eso lo mataron al presidente de Egipto, porque hizo la paz con Israel. Y esto jamás ha sucedido, y hasta ahorita Egipto, hasta ahorita, es amigo de Israel. Tiene un pacto de paz con Jordania, con Israel. Fueron las 2 naciones árabes que hicieron el pacto con Israel. Y esto fue escrito hace 2600 años, el libro de Daniel. Esto no ha sucedido. Versículo 43, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto nos habla que el anticristo no va a vivir siempre en Israel. Cuando dice la Biblia que se va a apoderar de tesoros de Egipto, Libia y Etiopía, esto nos muestra que habrá muchas más guerras antes de que venga Jesucristo, iniciadas por el anticristo, porque finalmente él quiere apoderarse de todo el Medio Oriente, donde se encuentran el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Por cierto, ¿sabían que hace una semana Putin cerró la llave del grifo del petróleo a Europa? Europa se está quedando sin petróleo, ya le cerró la llave Putin. ¿Y qué va a hacer Europa sin el petróleo? ¡Qué cosa más increíble! Hace 2600 años se profetiza en el capítulo 2 que 5 naciones del oriente, de la división de Roma, y 5 del occidente se van a unir para formar el G10, que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos del capítulo 7 y 17 de Apocalipsis. Y para que se unan 5 naciones del oriente y 5 de Europa o del occidente, ¿qué se necesita?
Virgen de la Macarena. Que Europa cayera en el punto en que se encuentra económicamente, donde ahorita árabes, auxilio. Y ahora van a acudir Europa al Medio Oriente para poder tener el petróleo que Putin le cerró. Y los va a inducir a que próximamente se haga un pacto entre 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa para que Europa pueda sobrevivir, porque Europa no sobrevive sin el petróleo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos todos en estar atentos como una antorcha que alumbra. En la confusión que hay en el mundo política, psicológica, filosófica, económica, etcétera, etcétera, aquí hay una luz que nos dice perfectamente bien hacia dónde se dirige el mundo, cómo va a acabar Israel, cómo va a acabar la iglesia, cómo podemos nosotros tener paz en medio de todo esto, porque si todas las profecías antes se han cumplido al pie de la letra, literalmente, no espiritualmente ni alegóricamente, se han cumplido literalmente, como las profecías de la primera de Cristo, todas se cumplieron literalmente al pie del cañón, al pie de la letra. Un hombre nos ha dado, habrá principado sobre su hombro, despreciado y desechado entre los hombres, morirá por nosotros, por él morirá por nuestros pecados. Todo fue cumplido literalmente. Pero hay una tendencia en el mundo moderno de espiritualizar la Biblia y de hacer todo alegorías. Y cuando dejamos la interpretación literal, cuando el sentido común no nos permite hacerlo esto, caemos en errores gravísimos para explicar las profecías de la palabra de Dios. El anticristo, antes de llegar a Jerusalén, va a habitar en Irak. Síganme con cuidado. De acuerdo al capítulo 18 de Apocalipsis, se habla de Babilonia religiosa, capítulo 17, ¿se acuerdan? Y a todo esto lo cubrimos, capítulo 18 de Apocalipsis, la Babilonia comercial. Va a haber un centro comercial internacional en los tiempos del anticristo, en los últimos 7 años de la tribulación, en el tiempo de angustia para Jacob, en el día de Jehová, en los días finales, en los postreros días. Todo esto es para los últimos 7 años de Israel, la semana 70 de Daniel, que no se ha cumplido todavía. Va a haber un centro comercial donde el mundo entero, Apocalipsis 18, va a comerciar, y el que no tenga la marca del 666 no podrá comprar ni vender. Una vez alguien me dijo, de los que muchas personas creen que estas profecías ya se cumplieron, que el anticristo fue Nerón, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Yo le preguntaba a estas personas, oye, ¿y Nerón mandó marcar a la gente? ¿Mandó construir un centro comercial? ¿Alguna vez Nerón viajó a Jerusalén? Pues no. Entonces es importantísimo poder apegarnos a la palabra y poder deducir a través de, juntando Apocalipsis, Malaquías, Zacarías, Joel, Sofonías, en una sola pintura, para que veamos el cuadro perfecto y completo, y no sacar algo de aquí y algo de acá, sin tomar en cuenta las demás partes de la Escritura, de donde nos perdemos completamente el camino. Entonces, el capítulo 12 comienza diciendo en aquel tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Al tiempo del versículo 45, que es el anterior. A los tiempos en que el anticristo entre a Jerusalén. En aquel tiempo, que es la palabra E-T-H, que ya lo vimos, que en el griego se tradujo kairos, que es un tiempo específico. Hay tiempo cronológico y hay tiempo específico.
El 7 de junio es mi cumpleaños, para que se acuerden. Y ese día es Kairos, es un tiempo específico. La Navidad es un tiempo Kairos, el 24 de diciembre. El Día de las Madres, el Día de o sea, cuando hay tiempos específicos, pero el calendario de enero a diciembre es un tiempo cronológico, que es muy diferente de un tiempo específico. Dice Gálatas 4, en el cumplimiento de los tiempos nació Jesucristo. ¿Cuándo nació Jesucristo? En un día, hora y segundos en que Dios determinó que naciera. Un tiempo kairos, un tiempo et en el original hebreo. Entonces, cuando dice Daniel 12, en aquel tiempo, o sea, ¿a qué tiempo se refiere? Al tiempo el que acabamos de leer en los últimos 5 versículos, cuando el anticristo llegue a Jerusalén. Vean ustedes cómo coinciden todas las escrituras. En aquel tiempo se levantará Miguel, o sea, en los últimos 3 años y medio de la tribulación, 1260 días, o tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo, o los 3 años y medio que tendrá el anticristo nada más para gobernar, porque el anticristo no tendrá más que 3 años y medio. A la mitad de la tribulación viola el pacto con los judíos y comienza la persecución de cristianos y de judíos. Entonces, en ese tiempo, en los últimos 3 años de la tribulación, cuando el anticristo llegue a Jerusalén, es cuando él entra a Jerusalén a violar el templo, a erradicar la religión judía, que se le oponía en el Medio Oriente, y él comienza a poder imponer su propia religión. Como dice segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, él se adorará como Dios. Ya no habrá ninguna religión, ningún Dios, más que yo, diré el anticristo. Entonces, en aquel tiempo, en estos últimos 3 años de la tribulación, se va a levantar Miguel. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es el arcángel de Israel, no de la avenida Cuauhtémoc de los mexicanos, ni de España, ni de Inglaterra. Miguel, el arcángel, está asignado por Dios específicamente para defender a Israel hasta el final de la gran tribulación. Los que se conviertan o el remanente en la tribulación pasarán al milenio, como lo vamos a ver. Entonces, Miguel se va a levantar y vamos a compararlo con el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Cuando estudiamos Daniel, es imposible estudiar Daniel sin el Apocalipsis, porque lo que Daniel comienza, el apóstol Juan lo termina 600 años después con la revelación que Daniel no tuvo, pero que concuerda con las del Apocalipsis, para poder ver claramente que hablaban de lo mismo. Apocalipsis 12, versículo 7. Acordémonos del capítulo 12, 1 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel. Apocalipsis 12, 7. Después una gran batalla en el cielo. ¿Quién? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No será hasta el tiempo de la gran tribulación que habrá una gran lucha cósmica en el cielo, que dice Daniel, se adelantó a Juan, se levantará Miguel. Vamos a ver más adelante, ahorita que revisamos a Daniel, se levantará Miguel, y Juan dice, vi una gran batalla donde estaba Miguel luchando con... ¿Por qué se va a levantar Miguel? En Daniel 12, porque comienza una batalla cósmica en el cielo. Satanás sabe que le queda poco tiempo y tiene que hacer algo para impedir que regrese Jesucristo.
Y Satanás ahorita está vivito y coleando en el mundo. Hay otra enseñanza que dice que ya fue echado al abismo, que Satanás ya está atado. Porque entonces Pablo a los efesios les dice: pónganse la armadura de Dios para que resistan los dardos del maligno. Si ya está atado Satanás, porque Pablo nos hace esa advertencia. Porque en 1 Pedro capítulo 5 el apóstol Pedro dice: y el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Si ya está atado, Pedro y Pablo se equivocaron. Oye, Pedro, espérame tantito, ¿que no está atado Satanás? No, lo dice claramente, hasta que venga esta batalla en el cielo. Y entonces dice Apocalipsis 12, versículo 10: entonces oí una gran voz en el cielo, o sea, cuando Satanás sea arrojado a la tierra: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Cómo comienza 1 Juan capítulo 1? Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. ¿Por qué necesitamos un abogado? Porque ahorita en el tiempo de la iglesia Satanás anda suelto y nos sigue acusando. Mira, señor Carlitos, violó a su novia o se robó tal parte, y aquí está Cristo intercediendo como abogado. Es un tribunal en el cielo, y en ese momento ve Dios que Carlitos no ha pedido perdón y Cristo se cruza las manos, y en ese momento Carlitos queda en manos de los demonios, porque el que encubre sus pecados no prosperará. En el momento que tú tienes un pecado y lo confiesas, 1 Juan, abogado tenemos para con el Padre. Porque el acusador nos sigue acusando. Hasta el tiempo de la tribulación, el acusador será lanzado del cielo. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está en el mundo. O sea, todo tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo estará atado Satanás? Él nos sigue acusando todavía. Siendo la primera carta de Juan, ¿para qué le escribió? Que necesitamos un abogado, porque tenemos a alguien que nos sigue acusando. La palabra diablo significa acusador. Apúntalo. La palabra Satanás significa enemigo. Viene de Satán, del hebreo. ¿Cuál es el nombre del diablo? Lucifer. El diablo y Satanás son títulos. Licenciado Juan de la Barrera. Licenciado es el título. ¿Cuál es su nombre? Juan. Su apellido, de la Barrera. El diablo, Satanás son títulos. ¿Cuál es su nombre? Luzbel, el portador de la luz. Ezequiel capítulo 28. Ahora la voz dice: ha venido el reino y la autoridad, porque los acusaba de día y noche. Versículo 11: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De quién está hablando? De todos los que van a morir como mártires durante el tiempo de la tribulación, que aparecen en el quinto sello, Apocalipsis 6, y vi a las almas de los santos que habían muerto como mártires, y le clamaban a Dios: ¿hasta cuándo, Dios, venga nuestra sangre? Y se les dieron vestidos, y se les dijo que se esperaran a que murieran los demás hermanos como ellos, los que iban a morir en la tribulación. Que aquí es cuando dice la Biblia: Satanás viene a acabar con los cristianos, a acabar con los judíos, pero le hemos vencido hasta la muerte. Y dice el versículo 12: por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. ¿Se imaginan los ángeles? Es tiempo de hacer fiesta, pues ven nomás la matazón ahí abajo. ¿Cómo se les manda que se alegren a los cielos? Pero ven nomás la matazón que está haciendo ahí Satanás en la gran tribulación a través del anticristo, del falso profeta, de los demonios y los principados satánicos que están en el mundo. Alégrense, cielos, y ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo todavía no ha descendido, todavía no ha sido echado del cielo,
sigue vivito y coleando a nuestro alrededor, y será al tiempo de la tribulación, cuando sea arrojado, después de que el arcángel Miguel, se levantó Miguel, Daniel 12, en tiempo de angustia como nunca lo ha habido, porque será el tiempo en el que vendrá el final de la vida del anticristo y el final del pueblo judío de Dios. Terminamos rápidamente con Daniel capítulo 12, para que ya no queden dudas. En aquel tiempo, el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 12 que acabamos de leer. Se va a levantar Miguel, ¿por qué? Porque es el príncipe que está de parte de los pueblos, del pueblo de Dios, que son los judíos. Y será, ¿cuándo se levantará Miguel? Cuando sea el tiempo de angustia de Jacob. Cuando sea el tiempo en que Dios juzgará a Israel. Cuando sea el tiempo en el que le quedan 3 años y medio a Satanás para actuar sobre los moradores de la tierra. Será un tiempo de angustia cual nunca. ¿Qué es nunca? Y si es del futuro, es algo en el futuro que cuando el tiempo de la tribulación vean toda la historia, nunca desde Adán y Eva ha habido tal persecución, ni tal derramamiento de sangre, ni tales juicios como los 21 juicios del Apocalipsis de la gran tribulación. Esto no ha sucedido, nunca lo ha habido. Y ya se le dijo a Daniel, todo esto es para el futuro. ¿Cómo es posible que nos atrevamos a decir que esto ya ha sucedido? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Los judíos no han sido libertados. En este tiempo, la gran tribulación, el pueblo judío será libertado, los que se conviertan, los que se hallen escritos en el libro. Y muchos en ese tiempo, de los que duermen o los muertos, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 5 al 7, y aquí terminamos. Daniel está, Dios mío santo, como están muchos de ustedes ahorita, para acá, para allá y para acá. Ping pong, ¿verdad? Apocalipsis, Daniel, Zacarías, y pues más o menos hay un panorama que se nos está presentando delante de nuestros ojos. Muchos entendidos lo están entendiendo ahorita, si no lo vas a entender el año que entra, dentro de 2 años, no te preocupes. Pero ante toda esta confusión de todas estas profecías, como eran para el tiempo del fin, era lógico que Daniel no las entendiera. Y Daniel sigue aferrado a entenderlas y se le revela el punto final con el que termina el libro de Daniel. Versículo 5, capítulo 2. Y yo, Daniel, miré, he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, vean la pregunta de Daniel, ¿cuándo será el Quetz, el fin de estas maravillas? Vean a Daniel, aquí está Daniel. Está en el río Tigris. A un lado de la orilla está un ángel, a otro lado de la orilla del río está otro ángel. Y en medio otro ángel parado sobre las aguas, venciendo la ley de la gravedad, como cuando Cristo caminó en el mar de Galilea. ¿Se acuerdan que caminó sobre el mar? Los ángeles pueden hacer también lo mismo. Y el ángel que estaba en medio, dice el versículo 7, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, o sea, en medio del río, el cual que hizo, alzó su mano derecha y alzó su mano izquierda al cielo y juró por el que vive de los siglos. Paréntesis, en el Antiguo Testamento, cuando alguien hacía un juramento, levantaba solamente la mano derecha. Como en los juzgados de Estados Unidos, ¿jura usted decir la verdad más que la verdad? Lo juro. Ponga su mano sobre la Biblia, ¿verdad? Así juzgan en los tribunales estadounidenses y muchos de Israel. Pero cuando un ángel levanta las 2 manos para este juramento, es la única vez en todo el Antiguo Testamento que un ángel hace este juramento y dice así: y juró por el que vive por los siglos de los siglos,
que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, contestando la pregunta de Daniel. Y cuando se acabe, cuando se termine la dispersión o la persecución del poder del pueblo santo. ¿Quién es el pueblo santo? Los judíos, por el amor de Dios. Todas estas profecías son para Israel. Cuando se termine la persecución de los judíos, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo termina la persecución de los judíos? Hasta la segunda venida de Jesucristo. Cuando se juntan en el Armagedón, en el Valle del Megido, y vengan los ejércitos del Oriente, y en el Valle de Josafat, que estuvimos ahora en Israel, en el Valle del Megido, y quieran todos derrocar a Israel, vendrá Jesucristo con nosotros, matará al anticristo y establecerá su reino con nosotros en este mundo. Antes no se cumplirá el final de Israel. Israel todavía tiene un final, tiene cuentas con Dios, donde le van a responder a Dios en la tribulación. Muchos se van a convertir y muchos judíos se van a condenar también. Versículo 8, y dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Pues ni que fueras quién, Daniel. Y le volvió a decir Daniel ahora, ¿cuál? Ya no cuándo. La segunda pregunta de Daniel, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Respondió, anda Daniel. O sea, me imagino que, mira, tranquilo. ¿Por qué estas palabras, Daniel? Así dice una versión mexicana, ni Teofilito las va a entender. Estas palabras no las va a entender nadie. No te preocupes, tranquilo, porque están cerradas. Hasta el tiempo de Et Ketz, hasta el tiempo del fin, que es el tiempo que estamos viviendo tú y yo. Y cuando viene Apocalipsis, 600 años después de Daniel, el apóstol Juan le dice, Cristo, no selles las palabras del Apocalipsis. El libro de Daniel está sellado y el libro de Apocalipsis le dice no lo selles, porque la iglesia tiene que entender el Apocalipsis, porque quiero que sepan el final. Y antes de que estas cosas suceden, recuerden que vengo por ustedes. Y finalmente el último consejo que le dice el ángel, versículo 10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos, tal como lo vemos ahorita, procederán impíamente, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, o sea, 3 años y medio y un mes. Todo esto no ha sucedido. Hasta que el anticristo, vean ustedes, que entra al templo y viola el templo, habrá 3 años y medio. Y será el fin para la abominación desoladora y el anticristo. Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias por tu preciosa palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. No hay nada torcido ni perverso en ella. Todo es recta a los que entienden, razonables, a los que han alcanzado la sabiduría. Señor Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, te pedimos que pertenezcamos a la generación de los entendidos. Queremos entender que separados de ti, nada podemos hacer. Que vivimos en una generación perversa y maligna, donde el degeneramiento, la depravación moral
está alcanzando niveles jamás vistos en los casi 6,000 años de la historia del ser humano en este planeta. Hemos llegado a un punto en el mundo de confusión moral, económica, religiosa, filosófica, política, jamás vista. Y donde las cosas, tu palabra dice, no van a mejorar. La iglesia y los fieles que siguen a Cristo serán sacados del mundo. Muchos que se dicen cristianos se quedarán y en la gran tribulación se arrepentirán y tendrán la oportunidad de volver a Dios, pero morirán como mártires por medio del anticristo. Oh Dios, sálvanos de esta perversa y maligna generación. Que seamos luminares en el mundo, luces, antorchas, que nunca tengamos vergüenza de predicar la verdad, todo el consejo de Dios. Que seamos apóstoles de la verdad, que seamos fieles soldados de tu ejército, con la espada del Espíritu y el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, los pies calzados con el Evangelio de la paz, y que podamos pelear la buena batalla de la fe hasta que tú vengas, y que seamos irreprensibles hasta tu segunda venida. Ustedes que nos ven por la televisión y que tienen el acceso a estas conferencias, y los que están aquí presentes, Dios te dice en esta tarde, tu hora ha llegado. Tu hora de la decisión. Tú tienes que decidir hoy. ¿Por qué hoy? Porque cuando oigas su voz, no te endurezcas. Y Dios te habla a través de la Biblia, diciéndote, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu vida y vuélvete a mí, dice el Señor, que te perdonaré a través de mi sangre derramada en la cruz. Mi resurrección te garantiza que la vida no es todo, que volveremos a vivir con Él y que Él viene con un galardón para recompensarnos según nuestras obras. Invita a Cristo a tu corazón y dile, perdona mis pecados, me arrepiento sinceramente de la forma en que estoy viviendo. Me vuelvo a ti, Señor, mi Dios, que fuiste crucificado, enterrado y resucitado los 3 días para que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. El rapto no debe confundirse con la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Porque estos dos son los más grandes, importantes eventos relacionados con el regreso de Cristo en los últimos días. Y son 2 eventos completamente separados, diferentes participantes, tiempos y locaciones. Entonces, cuando alguien, ¿verdad?, dice, es que han llegado hasta atreverse a decir que es un rapto secreto. Otra persona que oí por ahí decía en unos comentarios, es que yo desde que soy niño he oído que se predica que Cristo viene, y toda la historia que Cristo viene y Cristo viene, y es algo que llegamos al siglo XXI y Cristo no ha venido. O sea, llega el momento en que muchos se decepcionan, en que muchos se cansan porque no tienen el cuadro completo, y este es el problema, darnos por vencidos. Entonces, ¿verdad?, no cabe duda que hay muchos argumentos y oposición a este maravilloso evento que la Biblia llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Repito, lo han criticado hasta decir que comenzó con un tal Darby hace 2 siglos o hace 1 siglo y que es un rapto secreto, y hasta se ríen y se burlan de ello. No hay que asustarnos. Veamos nosotros, por ejemplo, lo que encontramos en la segunda carta de Pedro, que ya el apóstol nos lo prevenía y nos lo anunciaba. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, sabiendo, tenemos que conocerlo, primero, que en los últimos tiempos
vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento o de la venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y estos ignoran voluntariamente, o sea, de una forma deliberada, no quieren buscar la verdad. Ya se conformaron, que los convencieron de que estos son mentiras, y lo creen y lo siguen transmitiendo y lo siguen predicando. Y esto no es honesto delante de Dios. Me vuelvo a repetir, yo oigo algo, mi responsabilidad es venir a las Escrituras, porque la Escritura se interpreta con las mismas Escrituras. Así que pues el rapto es uno de estos temas, ¿verdad?, tan controversiales, y es lógico. Porque si realmente estamos en los últimos tiempos, al diablo no le conviene de ninguna manera que se dé a conocer que Cristo ya viene pronto por nosotros. Él está tembloroso, está temblando, ¿verdad?, de miedo, de angustia, de saber que su tiempo es corto, porque él sabe que el tiempo se le acerca, y va a tratar de impedir igualmente con Israel de que se le acuse, el antisemitismo que crezca, que las profecías bíblicas ya no se cumplan, que no estudiemos la Biblia ni el Apocalipsis tampoco, porque ya todo se cumplió. Este es el ataque que tiene la Biblia, y nosotros, como dice Primera de Pedro, debemos de presentar defensa de la esperanza que hay en nuestros corazones. Vamos a comenzar a desmenuzar porque es una imposibilidad tanto de carácter escatológico como apologético también, o teológico, la posición de que el rapto y la segunda venida son el mismo evento, o peor todavía, que ni siquiera existe un arrebatamiento, o como le llaman, un rapto secreto de la iglesia. Vamos a poner en primer lugar la evidencia de la resurrección, como lo acabas de mencionar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante, encontramos esta doctrina acerca del arrebatamiento de la iglesia. Así que para comenzar, sí existe la palabra arrebatamiento, y sí existe un evento que se va a dar a cabo, que lo explica claramente el apóstol Pablo. No lo podemos arrancar de la Biblia. Dice así, versículo 13, primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, de este arrebatamiento, ¿de qué se trata? De la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los que han muerto en Cristo? Desde Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. En Cristo es cuando, 1 Corintios 12, 13, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, a un mismo cuerpo, que es Jesucristo. De cualquier denominación que tú puedas pertenecer, todos los cristianos pertenecemos a un cuerpo. El cuerpo es de Jesucristo, Él es la cabeza. Entonces, todos los que estamos desde Pentecostés, unidos, amalgamados, bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, somos los que formamos parte de este evento que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esto es importante porque vamos a ver que hay un orden en la resurrección. Ahorita regresamos, vayamos a 1 Corintios capítulo 15 y veamos este orden delineado claramente por el apóstol Pablo otra vez. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 en adelante. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vamos a vivir, todos vamos a ser resucitados, todos vamos a ser vivificados. Pero cada uno en su debido orden, o sea, hay un orden para las resurrecciones. Primero Cristo y las primicias. Cristo fue el primer hombre resucitado que pudo regresar con un cuerpo glorificado para no morir jamás. Antes de Cristo, los que murieron siguieron viviendo, como Lázaro, como la muchacha joven que resucitó Pablo en el libro de los Hechos, volvieron a vivir, pero Cristo muere y ya no va a volver jamás a vivir. Es el primero. Después, las primicias. Dice la Biblia que después de Cristo
muchos de los que estaban en la tumba resucitaron y se aparecieron a muchas personas. Y luego dice, los que son, ¿de quién? Los que son de Cristo. O sea, la próxima resurrección es la de nosotros, la de los cristianos, los que somos de Cristo, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, vamos a resucitar. Si no vemos este orden, pues no podemos entender, ¿verdad?, que después de nosotros va a haber otras resurrecciones, porque en la Biblia, en Juan capítulo 5, dijo Jesucristo, porque muchos resucitarán para salvación y otros para vida eterna. Entonces aquí parecería que las dos resurrecciones son iguales. Ya las cartas nos las explican claramente de los apóstoles, que no es así. La primera resurrección es la de los cristianos, la de los testigos, de la segunda venida de Cristo y los que resucitan al final del milenio. Todas las resurrecciones, escuchemos, todas las resurrecciones que pertenecen a los santos de Dios están clasificados dentro de la primera resurrección. La segunda resurrección, que es la resurrección para muerte, es la de los incrédulos en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Entonces, tengamos en orden en nuestra cabeza que si la primera resurrección es la de los cristianos en el arrebatamiento, no puede ser igual a la segunda venida, porque en la segunda venida, ¿verdad?, van a resucitar los muertos del Antiguo Testamento, como lo dice, más adelante lo vamos a ver, el libro de Daniel. Entonces, es importante que podamos establecer estas bases, porque entonces la resurrección de nosotros es primero. Luego continúa leyendo Pablo en el versículo 15, regresamos a primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, va a haber una generación que vamos a estar vivos y no vamos a resucitar antes que los que murieron. Vamos a ver que los que murieron en Cristo resucitan primero que nosotros en Cristo desde Pentecostés a nuestros días, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos, otra vez, en Cristo, resucitarán primero. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. En la segunda venida no hay arrebatamiento. La palabra arrebatamiento, harpazo, en el griego, viene del latín raptarus. Por eso significa el rapto o el arrebatamiento. Entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes, Cristo en el arrebatamiento no baja a la tierra, ni en la segunda venida baja a la tierra con nosotros y se queda en la tierra. Ya no subimos al cielo hasta el milenio o hasta el estado eterno. Pero en la segunda venida viene y pone los pies, como lo vamos a ver más adelante, y no en el arrebatamiento. Esto es muy importante para que comencemos a comparar claramente que la primera evidencia que el rapto no es la segunda venida, es el orden de la resurrección. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, escuchemos con cuidado. Versículo 51, dice el apóstol Pablo, he aquí, les digo, un misterio. Vamos por orden. Los misterios del Antiguo Testamento, el misterio del arrebatamiento, acordémonos que el rapto es un misterio, muy importante, el misterio de la iglesia, Efesios 3, el misterio del cuerpo de Cristo, todos los misterios del Nuevo Testamento son verdades no reveladas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no fueron reveladas, el Espíritu Santo no dio la revelación, fue parcial en el Antiguo Testamento y la completó en el Nuevo Testamento. Esto le ha agradado a Dios, revelarnos gradualmente sus verdades. Nunca le dio toda la verdad a Jeremías, ni toda la verdad a Isaías, ni a Daniel, ni tampoco a Pablo, ni tampoco a Pedro. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a Pablo fue al único apóstol, no a Pedro, no a Santiago,
no a Judas, no a ningún, ni a Juan, a ningún otro apóstol, Cristo le reveló el rapto de la iglesia. Se lo reveló nada más a Pablo como un misterio, o sea, como una verdad que no se encontraba en el Antiguo Testamento. La segunda venida de Jesucristo, por el amor de Dios, en el Antiguo Testamento hay más de 25, 35 citas de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo nunca fue un misterio. Que el Mesías iba a regresar no fue misterio. El rapto sí es un misterio que no estaba en el Antiguo Testamento, por lo que es lógica la deducción y la conclusión. No puede ser el rapto igual a la segunda venida, porque el rapto es un misterio que no fue revelado hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuál es este misterio que nos dice Pablo que nos quiere contar? Que no todos vamos a dormir, pero que todos vamos a ser transformados. ¿Cuál es este misterio que no había sido revelado? Que habrá una generación, los que estamos vivos, cuando venga Cristo en el arrebatamiento, que no vamos a morir. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros, ¿qué cosa? Transformados inmediatamente. Este arrebatamiento no es en secreto, no es un secreto, es algo que ya está revelado. Cuando hablamos de que es un secreto, estamos inclusive usando un lenguaje antibíblico, porque la palabra misterio, esto es muy interesante, que se traduce musterión en el griego, en el Antiguo Testamento es ras, y nunca se traduce en el Antiguo Testamento como misterio, sino como secreto. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, cuando está revelando el secreto de la visión del rey Nabucodonosor. Entonces la palabra misterio, musterión en el griego, es la palabra en el Antiguo Testamento se tradujo secreto. Entonces cuando decimos, el rapto es un secreto, burlándose de esto, estamos usando un lenguaje antibíblico porque estamos contradiciendo la Biblia. El rapto ya no es un secreto, ni el rapto tampoco es un misterio, para que nos vayamos entendiendo poco a poco. Entonces, esto es importante porque también se menciona que cuando venga el arrebatamiento será tocada una trompeta, la última trompeta. Si hay la última trompeta, tiene que haber habido pues la novena, la octava, la séptima, la sexta, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos que la séptima trompeta del Apocalipsis en ese tiempo va a ser el rapto, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, Dios le dio a Moisés y a Josué shofares y trompetas de plata. ¿Con qué propósito? Para que cuando pues estaban en el desierto y se juntaban todos, imaginémonos, haya casi 1,5 millones, casi 2 millones de tiendas por todos lados divididos y los iban a atacar, que no tenían WhatsApp, no tenían computadora, no tenían teléfonos, la única manera que tenían era a través del sonido de las trompetas dar voces de alarma. Entonces de esta manera se tocaba el shofar, cuando duraba muy largo y significaba, vénganse, júntense, recojan todos sus zapatos, las chanclas que tengan, porque nos van a atacar, nos vamos ya. Y la otra era para reunirlos alrededor del tabernáculo, la otra trompeta o el shofar, para poder comunicarles instrucciones de Dios a través de Moisés o de Josué. Entonces cuando hablamos de la última trompeta, estamos hablando de las trompetas del Antiguo Testamento y de la forma como les llamaban. La séptima trompeta del Apocalipsis es para juicio, no es para llamar a su pueblo. Entonces, esta trompeta es para llamarnos a todos y solamente nosotros la vamos a oír, solamente los cristianos vamos a oír esa trompeta. Los demás no van a oír absolutamente nada. Entonces dice la Biblia que el Señor, ¿verdad?, con voz de mando y con voz de arcángel, tocará la trompeta y nosotros vamos a ser transformados en el arrebatamiento. Ahora, muy bien, los participantes, ¿verdad?, menciona el apóstol Juan, vayamos al libro del Apocalipsis, quiénes van a participar en el rapto y quiénes van a participar en la segunda venida de Jesucristo. Todo esto nos está ayudando a separar, ¿verdad?, aquí la A, aquí la B, este es el aceite y este es el arroz. No mezclemos todavía los eventos porque entonces descomponemos completamente el plan
de la redención de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 en adelante, el quinto sello, Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan vio en el cielo, debajo del altar, a todos los muertos mártires, todos los que murieron por causa de su testimonio, que hasta el final nunca negaron la verdad de Cristo, y todos aquellos que fueron sacrificados por decir la verdad o por causa de Jesucristo. Estos muertos o estos almas en el cielo clamaban a voz, no perdieron las cuerdas vocales, tenían cuerdas vocales nuevas. Vemos que en el cielo podemos continuar transmitiendo el sonido, porque estaban hablándole a Dios y Dios los estaba escuchando, y ellos tampoco perdieron el oído porque también escuchaban a Dios. Qué interesante es esto, ¿verdad? Que no vamos a perder los sentidos en nuestro nuevo cuerpo resucitado o cuando estemos en el cielo. Y le pedían a Dios, ¿cuándo vas a juzgar a la sangre de los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que van a ser muertos como ustedes. O sea, hasta que toda la tribulación pase y todos los muertos que va a sacrificar el anticristo, hasta entonces no van a poder juntarse todos los que van a resucitar al final de la resurrección, que es la segunda venida. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3 y 4. Apocalipsis 20, versículo 3 y 4, dice lo siguiente. Y lo arrojó al abismo, está hablando de Satanás, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí hay una verdad muy grande, ¿verdad? Que es, ahora sí, contra los hermanos amilianistas. Dicen que ya se cumplió todo esto y que Satanás está atado. Bueno, si es verdad esto, ¿por qué Efesios 6, Pablo manda que nos pongamos una armadura? Si el diablo está atado, pues ¿para qué nos tenemos que proteger de él? Porque en 1 Pedro capítulo 5 dice el apóstol Pedro, tengan cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces todavía no está atado, por el amor de Dios. El diablo está vivito y coleando. Y dice más adelante, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas, acordémonos del cuarto sello, de los que están muertos y las almas en el cielo. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto todavía no hay nadie que mate a una gran congregación de millones de personas. Estos son los muertos por el anticristo. El anticristo es un personaje futuro, el anticristo es un personaje real, literal, que va a ser visible. Hasta ahorita ningún gobernante ha puesto una marca a nadie para que compren o que vendan, y si no van a ser muertos. Esto se cumple en el futuro, y en el futuro estos muertos que murieron durante la tribulación son los que van a resucitar después de nosotros del rapto. ¿Por qué? Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, esto no puede ser alegórico, esto no puede ser metafórico, esto no se puede espiritualizar, por el amor de Dios. Vamos a reinar físicamente.
En Efesios, en Apocalipsis 3, Cristo le promete a la iglesia, los que venzan van a reinar conmigo. Entonces, tendríamos que espiritualizar toda la Biblia por el amor de Dios. Este es el problema cuando queremos alegorizar o espiritualizar o metaforizar cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes somos los participantes del rapto? Aquellos que estamos en la primera resurrección, formando parte en el arrebatamiento, y nuestros hermanos que hayan muerto como Cristo, al final van a ser resucitados y van a formar parte también del milenio junto con nosotros en el reino mesiánico de Cristo. Ya hemos visto claramente, ¿verdad?, la imposibilidad porque es un misterio, la imposibilidad porque los participantes somos únicamente el cuerpo de Cristo. Veamos ahora el lugar, porque todo es importante, el tiempo, el lugar, los participantes, para poder enjuiciar a un acusado. En un tribunal tiene que haber el juez, que es el que dicta la sentencia, un jurado, un abogado que acusa, un abogado que defiende. Entonces así estamos, ¿verdad?, cuando estamos debatiendo, cuando estamos argumentando. Aquí están mis evidencias y el jurado es la gente que escucha, desde luego. Así que cada quien va a tener su opinión de acuerdo a lo que lo escucha y la forma como tú lees la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 14, leámoslo con mucho cuidado. Esta es la tercera evidencia de que el rapto no es igual a la segunda venida y que es 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, es Cristo en la antesala de su crucifixión. Son las últimas palabras que Cristo comienza a dirigirle a los discípulos porque Él percibe que están nerviosos, angustiados, estresados, todavía no entienden lo que está pasando. No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues, o sea, cuando se fue Jesucristo, en la primera venida, voy a preparar lugar para ustedes. ¿A qué se fue Cristo al cielo? A prepararnos un lugar. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la segunda venida, Cristo viene con nosotros y ya no nos lleva al cielo. Se queda con nosotros a establecer su reino mesiánico. En el rapto, viene por nosotros, nos toma con Él y nos lleva ¿a dónde? Al cielo. Entonces, la iglesia va a estar en el cielo, la segunda venida de Cristo. Los cristianos estamos en la tierra. Cuando viene la segunda venida, ya no nos lleva con Él otra vez al cielo. Nos quedamos 1000 años con Él a establecer su reino. Nosotros venimos en la segunda venida con Él a establecer su reino. Y veamos esta verdad en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 14. Veamos cómo en la segunda venida no viene por nosotros, viene con nosotros para quedarnos en la tierra. En el rapto nos viene para llevarnos con Él al cielo. A ese lugar es donde la iglesia va a estar mientras la tribulación pase en el mundo. Dice Zacarías 14, hablando de la segunda venida de Jesucristo. Versículo 4. Se afirmarán sus pies en aquel día, la segunda venida de Jesucristo, no el rapto, la segunda venida de Jesucristo. Se afirmarán sus pies, vendrá Jesucristo y se afirmarán sus pies en el monte de los olivos, en la segunda venida, que está enfrente de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, etcétera, etcétera. Versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. El rapto es invisible. Aquí va a haber fenómenos cósmicos en la segunda venida. Y dice la Biblia en el versículo 5, y vendrá Jehová, mi Dios, y con Él, ¿quiénes? Todos los santos. Aquí no son los ángeles. Los santos se nos llama en el Antiguo Testamento, no a los ángeles. Viene con todos los ángeles. Y en Apocalipsis 19, versículo 11 al 15, y vendrá el verbo de Dios montado en un caballo blanco, y lo acompañarán en caballos blancos. ¿Quiénes? Nosotros, los que venimos con Él. Nunca se montan los ángeles en los caballos. El ejército que viene con Cristo somos nosotros que venimos a ser coronados, a establecer reinos mesiánicos aquí en la tierra. Así que este lugar es muy importante como tercera evidencia de que el rapto no es igual a la segunda venida,
ni tampoco el rapto es secreto, ni tampoco va a ser algo que no existe. Es más claro que el agua a la luz de las Escrituras. Viene Jesucristo por nosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para lambano en el griego, que significa os tomaré a mí mismo. En la segunda venida no viene y hace esto, viene con juicio, viene como el Rey de Reyes, viene a destruir al anticristo, al falso profeta, a encadenar al Satanás por 1000 años. En la segunda venida viene con nosotros a juzgar. En Juan 14 está diciendo, vendré por ustedes y os tomaré a mí mismo y me los voy a llevar ¿a dónde? A donde yo estoy. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Así que es muy claro, ¿verdad?, que el lugar de reunión para todos los santos será en el cielo inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Es muy interesante que en Juan 14 la palabra lugar es la palabra griega que significa topos. La palabra, ya viene la palabra topografía. Entonces, cuando dice Cristo, voy a preparar un lugar, y esto significa en el griego una residencia física. O sea, cuando viene Cristo, venimos a reinar 1000 años aquí en la tierra. Cuando viene Cristo en el arrebatamiento, nos lleva a un lugar físico, espiritualmente desde luego, pero para que podamos entender las cosas espirituales, un lugar establecido en la casa de su Padre, donde tiene muchas habitaciones y tiene un lugar para nosotros. En la segunda venida no viene a preparar un lugar para nosotros. En la segunda venida ya venimos a reinar en todo el planeta Tierra, no en el cielo. En la casa de su Padre vamos en el arrebatamiento. En la segunda venida bajamos a establecer un reino y a vivir aquí en el planeta Tierra, visiblemente, terrenalmente, corporalmente, con cuerpos resucitados, juntamente con Jesucristo. I don't need 1,000 loves, I just need one that lasts. I don't need a perfect story, just a hand that won't let go. Through the quiet, through the storms, through the highs and through the lows. I don't care how fast we're going, we can take it day by day. As long as when I turn around, you're still here to stay. I just wanna love you longer, long enough to see us old, walking down the same road slowly, never letting go, hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. We don't have to chase forever, we don't need to run so far. If forever means together, then we've already won. I just wanna love you longer, long enough to see us so, walking down the same road slowly, never letting go, hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. People lose what they don't cherish over things they never say. I don't wanna be that story, I just wanna stay
I just wanna love you always, till the road just fades from view. Every step, every heartbeat leads me back to you. If the world keeps turning slowly, let it turn the way it do. All I want for all my life is to walk it next to you. I don't need 1,000 loves, I just need one that lasts. Don't hold too tight to every promise, because not everyone stays true. You believed in every sweet word, like they'd never drift away. Built your trust on fragile echoes that were never meant to stay. Some people speak like forever, paint tomorrow in their eyes. But not every vow is honest, and not every promise survives. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you will prove it too. Time will show what words are worth now. Actions speak where voices end, and the ones who truly mean it won't just leave when seasons bend. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you will prove it too. So be careful with your faith now, guard your soul, but still believe. Real love won't just make you promises, it'll give you what you need. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you will prove it too.